días. Damos las gracias de vuelta al programa por concedernos este espacio. Y el día de hoy queremos comentarles un poquito acerca de los métodos de conservación de la carne fresca. Principalmente hoy vamos a hablar del envasado al vacío. Desde tiempos memorables sabemos que el hombre ha pasado una vida de ser nómada, el hombre de antes de las cavernas, a lo que hoy en día somos. En sus principios, el hombre buscaba la manera de poder conservar los alimentos. De una u otra manera empezaron a hacerse procesos como los encurtidos, lo que conocemos como los salados o la salmuera. Incluso tenemos a campo lo que es la cecina, donde se quita toda la humedad del producto, de la carne. Y ya técnicas más sofisticadas que fueron desarrollándose, ahí hablamos del envasado en vacío y de otras muy novedosas como es la utilización de radiaciones ionizantes, con la desventaja de esta última de que desnaturaliza bastante las proteínas y puede haber pérdida de vitaminas y minerales. Entonces hoy nos quedamos con el envasado al vacío. Queremos comentar un poquito cuál es el objetivo de esta técnica, de este método de conservación de los alimentos. El envasado al vacío consiste en la extracción de la totalidad del aire del interior del producto, en este caso de carne. Y también se lo puede conocer como envasado de segunda piel o skim envasado, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros vemos en las góndolas, los supermercados, en las tiendas, es el producto envasado al vacío como tal. Vamos a mencionar algunas ventajas y algunas desventajas que tiene este tipo de envasado. Dentro de las ventajas, principalmente podemos mencionar que creería que es la más importante y la primordial, consiste en la prolongación de la vida útil del producto. Con el envasado al vacío, lo que se busca de alguna u otra manera es poder mantener ese producto por un mayor tiempo, porque sabemos que la carne es un producto fácilmente perecedero, ¿verdad? Entonces, otras de las ventajas en que consiste el envasado es mejorar la presentación del producto. Otra de ellas es facilitar el transporte y el manejo de ese producto. Pero a la par tiene una desventaja, no sé si es tanto una desventaja, más bien es una condición. La carne que es envasada al vacío, lo que necesita es sí o sí el mantenimiento de la cadena de frío del producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de carne envasada al vacío, hablamos necesariamente de una temperatura controlada. Eso es algo que quiero destacar en varios comentarios más adelante que voy a ir haciendo. Siempre vamos a destacar la temperatura. Bueno, y también otro punto que no sé, lo mismo, no sé tanto si sea una desventaja, sino que más bien una condición es que si bien el consumidor hoy en día está bastante actualizado en cuanto a los requisitos de calidad, en cuanto a lo que es la calidad organoléptica de la carne, también tiene un cierto grado de desconocimiento todavía en relación a lo que consiste el envasado al vacío. Antes, en nuestros tiempos de antes, como decimos, nuestros abuelos, por ahí nuestros padres, tenían siempre en el barrio había una carnicería, entonces ellos iban y pedían la famosa carne fresca. Entonces de repente, hoy en día, contar con estas opciones para personas que van buscando ciertos valores agregados en los productos, en la mercadería, puede ser importante. Sin embargo, si no está actualizado, también puede tener un cierto grado de desconocimiento. Bueno, voy a resumir un poquito en qué consiste
¿Cómo se puede obtener una carne Brahman al vacío? Bueno, sabemos que los animales de abasto, los bovinos, llegan al frigorífico, se produce el proceso de faena o de beneficio, y una vez que estas medias reses han sido ya categorizadas según la tipificación que le corresponde, son almacenadas en cámara. Durante ese proceso de faena ya inicia una pequeña maduración de la carne. Conocemos también con el nombre más común, no vulgar, sino que más coloquial, es el famoso oreo. Entonces, una vez que la media res, que vienen de animales que están a la temperatura corporal del bovino, empieza a orearse, dice. Entonces empieza a ir entrando en un proceso, en un principio lento, de mecanismo de frío, ¿sí? A medida que va pasando la faena y va terminando ese ciclo, son almacenadas en unas cámaras. Las cámaras de enfriado son cámaras controladas, tienen una temperatura controlada, que por supuesto tiene una que otra fluctuación, pero se mantienen a una temperatura X, y durante un periodo de tiempo definido. Ahí resaltamos que distintamente de acuerdo a cada mercado de vuelta, hay mercados más exigentes y otros menos exigentes, ¿verdad? Dependiendo de cuánto tiempo de maduración precisan o cuántas horas y a qué temperatura, ¿verdad? Sobre todo los mercados de exportación, tanto como la cuota Hilton, Chile, de repente exigen son un poquito más exigentes en cuanto al proceso de maduración. Bueno, en ese momento las reses están almacenadas en estas cámaras colgadas en forma de medias reses. Ahí también es importante, tiene que haber una cierta humedad, esta también tiene que ser controlada, y el aire sabemos que debe de circular a una velocidad determinada. Todo esto siempre está registrado y supervisado y coordinado por las diferentes partes de lo que es un control de calidad en cada planta frigorífica. Esto es bien monitorizado en todo momento. Durante ese tiempo lo que hace es las enzimas propias de la carne empiezan a actuar. Sabemos que ocurren las proteólisis y se empiezan a liberar unas enzimas que de una u otra manera van a ir liberándose. Este proceso es gradual y de una u otra manera irán favoreciendo al proceso de lo que conocemos como carnización, es decir, lo que antes era músculo del animal pasa por ese proceso para ahora convertirse o transformarse en carne. Cumplido ese tiempo, a la temperatura indicada, estas reses inician el proceso de desposte. Ahí es lo que obtenemos los cuartos delanteros, traseros, se obtiene el asado, se obtiene la costilla y el vacío, ¿verdad? Propiamente dicho. Este proceso de desposte también tiene que hacerse a cierta temperatura, y a partir de ahí los cortes son separados estos cuartos son separados en cortes menores. En el cuarto delantero tenemos una parte, los cortes más bien de tipo popular, de consumo popular, que son un poco más económicos. En este caso tenemos los cortes que derivan de la paleta, tenemos el cogote, tenemos lo que es el pecho, el tapapecho, y cuando hablamos del cuarto trasero, normalmente en esta parte del animal se encuentran los cortes de cierto mayor valor comercial, ¿verdad? Es decir, están las carnes más nobles del animal. Allí hablamos de lo que sería el lomito, hablamos de lo que es el cuadril, hablamos de lo que sería el lomo, el bife angosto, hablamos de lo que sería también la carnaza negra, etc. Bueno, una vez que estos cortes están bien delimitados en su conformación anatómica, son envasados en estas bolsas que son especiales, son bolsas destinadas al envasado al vacío, y son depositados junto con un rótulo que los identifica como tales. Ahí es importante mencionar
que en esta rotulación vienen dados datos muy importantes como ser el nombre del corte, viene la composición en cuanto a los requerimientos nutricionales de ese corte, viene informaciones como la fecha de faena, la fecha de producción de esa mercadería, la fecha de vencimiento, el lote, todo lo que va a permitir de alguna u otra manera hacer la trazabilidad de ese corte. Y muy importante destacar que el organismo oficial en nuestro país, que es el SENACSA, también tiene un número de establecimiento en cada frigorífico que va registrado en ese rótulo, es decir, qué frigorífico lo envasó y qué frigorífico produjo, faenó y produjo ese corte. A partir de allí, estos cortes son llevados a máquinas vaciadoras, son introducidos en máquinas vaciadoras donde ocurre el proceso. Se extrae todo el contenido en aire de ese paquete, vamos a decirle, y queda sellado el corte de alguna u otra manera. A partir de allí, este corte son dispuestos en una especie de tanques, como llamamos normalmente, o termocontraído, que lo que hace es darle una mejor forma o terminación al corte. Y a partir de ahí ya son envasados en las diferentes cajas y van a las cámaras de almacenamiento en frío. En cuanto a todo este proceso, lo que asegura en un principio, como decía, es la maduración. Volvemos a recalcar que la carne siempre sufre un proceso de transformación o de maduración en donde tienen principal acción las enzimas propias de la carne, lo que hace que se degraden esas proteínas, y eso es lo que va a dar de una u otra manera, va a definir la calidad de ese corte, todo el organoléptico que venga en cuanto a la terneza, a la jugosidad, a la palatabilidad, etc.